¿Cómo miramos nosotros a personas que sin ser de nuestra iglesia local están sirviendo al Señor? ¿O cómo podríamos nosotros diferenciar entre un verdadero creyente u otro? ¿Y cómo podemos mirar a esas personas? En la lección de día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se encuentra con un dilema. Los discípulos habían reprendido a una persona que, aunque estaba haciendo milagros, no estaba siguiéndolos. Y en la lección de hoy vamos a ver cómo Jesús les dice que hay algo más que los une, y esa verdad puede transformar la manera como nosotros percibimos a otros creyentes. Es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. Refieren los historiadores que aunque entre Martín Lutero y Felipe Melanchthon había una considerable diferencia de edad y de temperamento, pues el primero era unos 14 años mayor que el segundo y era aquel más violento que éste en la manera de tratar los asuntos relacionados con la Reforma, y aunque algunas veces también estuvieron distanciados como por un poco de tiempo por esas diferencias doctrinales, los dos grandes reformadores siempre estuvieron vinculados por el profundo vínculo del compañerismo cristiano, que les hicieron olvidar esas diferencias y ponerse de acuerdo. Ellos se amaban profundamente, y nos muestra la historia de que el momento que Martín Lutero falleció, este hombre, Felipe, decidió decir unas palabras de gran elogio ante uno de los padres de la Reforma. En esta historia nosotros podemos ver algo que es muy importante. A veces habrán ciertas diferencias en la manera de percibir ciertas cosas dentro de la iglesia, pero las diferencias doctrinales fundamentales debería ser lo que nos une para poder compartir con otros creyentes. En el pasaje que estamos leyendo hoy día, en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 38, nos dice que Juan le responde al maestro diciéndole: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús le dijo: no le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muchas veces nosotros actuamos como Juan. Miramos a otros creyentes que tal vez no se asocian con nosotros de nuestra iglesia y por eso nosotros nos diferenciamos o generamos distanciamiento con ellos a causa de eso. La verdadera razón por la que nos debemos unir es una sola fe, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice de que eso nos une y es la entrada para formar parte del reino de Dios. Así es de que algo que nos debe unir y nos debe siempre llamar la atención para poder dar la bienvenida a alguien es reconocer de que ambos hemos visto en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor, y por tanto Él es nuestro Señor. Eso es lo que nos debe unir. A veces nosotros ponemos muchas razones para diferenciarnos con otros creyentes y eso genera a veces grandes diferencias que nos afectan como iglesia. El Señor tiene muchos discípulos alrededor del mundo, mucha gente que lo conoce ya. Hay gente en todos los idiomas, en todas las naciones, que están sirviendo al mismo Señor. Y sí, habrán ciertas diferencias en cuanto a la manera de las doctrinas, pero no son diferencias doctrinales fundamentales. Y eso es lo que nos debe a nosotros ayudar a reflexionar cómo percibimos la manera como nos diferenciamos y cómo, tal vez, si es posible, poder unir esfuerzos para poder servir al mismo Señor. La Biblia nos muestra de que hay una razón por la que nos podemos unir. Y Pablo lo puso de esta manera en el capítulo 4 de Efesios. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Debemos de entender algo. Hay un solo Señor, es el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios creador, y eso sabemos que es Dios del Padre. Y todos nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, a través del mensaje del Evangelio, entramos a formar parte de la iglesia del Señor. Y sí,
cada uno de nosotros tenemos un propósito en el lugar en donde estemos. Nuestra iglesia local podrá ser diferente a la iglesia local de otro pueblo o de otro lugar en nuestra propia ciudad, pero todos servimos al mismo Señor. En vez de luchar, en vez de combatir unos a otros, a veces deberíamos dar gracias a Dios porque hay otros creyentes que están sirviendo, que están predicando el Evangelio, que están alcanzando a la gente que necesita saber de que hay un Dios que transforma nuestras vidas. Y demos gracias por aquellos. Y nosotros también sigamos haciendo la misma tarea. No dejemos que ciertas diferencias que no son significativas nos separen. Más bien, permitamos que la bandera de la fe nos una y podamos dar todos honra y gloria a nuestro querido Señor. Pensemos en la manera como miramos a otros. Alabemos al Señor por la manera como Él se glorifica a través de otros creyentes en todo el mundo. Que Dios nos ayude a recordar esta hermosa verdad que nos une bajo la bandera de la fe. Bendiciones.